Bueno, yo creo que ya llegó el momento de empezar, entonces pues buenas noches a Marta, a Natalia y a Jessica, Stefin, buenas noches, se nos está uniendo también Jennifer Patiño. Sí. Jennifer, buenas noches. Vamos a dar inicio al café tutorial en recursos humanos, comunicaciones y stakeholders. En esta ocasión contaremos con la participación de nuestra docente Marta Calle. Entonces, pues Marta, bienvenida a esta sesión virtual. Qué agradable pues contar con tu presencia, con tus conocimientos y bueno, recordemos que este es un espacio para aclarar dudas, para ampliar conocimientos, de pronto para que aquellas inquietudes que nos han quedado en clase o que muchas veces no hemos podido expresar, pues las expresemos acá. Tenemos el chat abierto, también las personas que tengan inquietudes pueden activar su micrófono, levantar la mano y con gusto daremos la palabra. Entonces, pues Marta, te cedo la palabra, bienvenida. Gracias, buenas noches a todos, a todas. ¿Cómo están? Mm, ¿Cómo sabemos que está funcionando bien el sonido? Eh, por favor, levanten la mano a las personas que nos Ya, ok. escuchan. Andrea, Natalia, Jennifer, Jessica. Listo, perfecto. Vale, entonces, pues les propongo que iniciemos con las preguntas que me hicieron llegar. Se las voy a ir resolviendo una a una y si tienen alguna duda adicional, pues con mucho gusto la revisamos y la aclaramos. Eh, la primera pregunta que me enviaron es, ¿cuál es la mejor manera para identificar y documentar los roles de un proyecto? Entonces, Jennifer no nos escucha. ¿Cómo la ayudamos desde allí? Ya le estoy hablando por interno para solucionar sus inconvenientes de audio. Vale, pero ¿continuamos o esperamos que ya pueda escucharnos? No, si quieres vayamos continuando, pues la sesión está quedando grabada para que Listo. posteriormente Vale, los no hay estudiantes problema. puedan consultarla. Vale, entonces, a la primera pregunta que me enviaron sobre la mejor manera para identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, así como lo trabajamos en clase, partimos de unos requisitos, un alcance de proyecto que nos da un marco general del mismo y a partir de eso definimos un organigrama. Ese organigrama nos genera una serie de cargos que necesitamos para ejecutar las tareas de acuerdo al alcance y a la planeación que tenemos. Y a partir de esa información identificamos los roles de cada uno de esos integrantes dentro del proyecto. No significa, como les decía, en algunos casos el gerente es la misma persona encargada de toda la documentación y gestión del proyecto en cuanto a los planes y todo. Ya atiendo tu pregunta, Andrea. Con mucho gusto atiendo tu pregunta en un segundo. Entonces, a partir de esa definición del organigrama, es como vamos definiendo los cargos y los roles que necesitamos dentro del proyecto. Listo, vamos con la pregunta que nos hace Andrea. ¿Está clara, perdón, les pregunto, está clara esa respuesta frente a la primera pregunta que me compartieron? Bueno, yo creería que sí, Marta fue contundente y pues obviamente muy concreta, entonces creo que podemos dar continuidad a la pregunta de Andrea Ibarra, que nos dice, tenemos dudas frente a la estructura del plan de interesados, en el sentido de que si debemos describir lo que hicimos en nuestro proyecto, o es una descripción tal como lo indica el PMBOK. El plan de interesados, la estructura. Entonces, como les mencioné en la clase, partimos de un proceso de inicio que es la identificación de los stakeholders. Después de esa identificación, lo que hacemos en la planeación es traer esos stakeholders que ya tenemos identificados, mirar en qué estado están, si están en un estado inconsciente, en un estado de apoyo, un estado de liderazgo frente al proyecto y a partir de eso revisamos
pues la matriz que les sugerí yo en la clase es la de poder-interés, pero pueden trabajar poder-influencia, pueden trabajar modelo de prominencia, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para esta identificación como tal de stakeholders y a partir de eso se diseñan estrategias que son propiamente planes de acción que nos llevan a mantener al stakeholder en ese sitio en el caso de que tengamos en apoyo o liderazgo o en el caso que necesitemos moverlo a estos dos estados, son las estrategias las que nos ayudan a llevarlos a esa situación ideal en la que queremos que estén. Andrea nos dice, mi pregunta Sí, está ok. más enfocada en la redacción del plan como tal. Ok, como yo les mencioné en las clases, lo que yo les doy como herramientas es lo que necesitamos para el plan. No significa que no podamos redactar adicionalmente algún contexto general de los interesados, pero puntualmente lo que necesitamos en el plan de interesados es eso, traer la identificación y generar las estrategias para movilizar los interesados o mantenerlos satisfechos de acuerdo a lo que nos haya dado la matriz de identificación. Como por ejemplo, citar textual del PMBOK. ¿Cómo así? Citar textual del PMBOK, Andrea. Como una introducción con una cita textual de lo que dice el PMBOK, sí se puede hacer siempre y cuando, obviamente, agreguen la cita. Si es como en un contexto general de lo que van a documentar en el plan. Sí, sí se puede. Andrea, ¿quedó respuesta a tu pregunta? Sí es necesario explicar los resultados de las matrices, Andrea, porque finalmente eso te da, bueno, explicarlos gráficamente se leen fácilmente, pero sí que las estrategias sean más allá de, por ejemplo, mantenerlos satisfechos, mantenerlos informados, eh, gestionar cuidadosamente, que vayan más allá las estrategias que la ubicación como tal de la matriz. Podrías explicar los resultados, aunque la matriz se lee sola. Más, a mí me parece más importante que enfoquen el tema en la estrategia que van a diseñar para cada uno de sus stakeholders. ¿Está claro? ¿Tienes alguna otra duda con respecto a este plan? Bueno, entiendo que Andrea tiene su pregunta ya un poco más clara. Ok, vale, listo, Andrea. Sí, nos dice, Con sí, mucho quedó gusto. más clara. Podemos Listo. continuar de pronto con la de Jennifer Patiño, que nos dice, ¿cómo se demuestra que la comunicación es eficiente con los interesados? Ok, Jennifer, buenas noches. Entonces, me alegra que te hayas podido conectar. Acá yo también tengo problemas de red normalmente con esta plataforma, pero ya ha funcionado bien. Eh, ¿Cómo se demuestra que la comunicación es eficiente con los interesados? Durante la ejecución del proyecto, que es cuando tú empiezas a ejecutar esas estrategias que definiste, tienes que ir monitoreando el estado de los interesados, es decir, vuelves y revisas la matriz, por ejemplo, de poder-interés y revisas cómo se han comportado. Si la comunicación está siendo adecuada y la identificación de los interesados fue la adecuada en su momento, lo más probable es que no hayan cambiado su categoría. Sin embargo, por a veces eventos externos al mismo proyecto, los interesados van cambiando de categoría. Entonces, si en algún momento identificas que el interesado cambió de categoría, no significa propiamente que la comunicación que estás usando no es adecuada, sino que pudo ser un evento externo del proyecto que hizo que cambiara de categoría. Pero finalmente con ese monitoreo de los interesados es como te das cuenta que estás logrando la comunicación de manera efectiva a cada uno de ellos. ¿Queda clara tu duda? Listo. ¿Les parece? ¿Tienen alguna otra duda adicional a las que me enviaron o continuamos con las que me enviaron previamente? Si quieres, continuamos con las preguntas que nos hicieron llegar pues igual si tienen dudas, los invitamos a que a través del chat las generen. Pueden escribir ahí sus preguntas pues Marta con mucho gusto nos va colaborando dando respuesta a ellos. Entonces, si quieres, continuemos con la segunda pregunta que nos enviaron que dice,
¿Qué información se utiliza para el desarrollo del plan de gestión de los recursos humanos? Entonces, ¿qué información? Esta pregunta la entiendo de dos formas. Una es qué contiene el plan y otra es qué entradas tenemos para generar este plan. Entonces voy a darles ambas respuestas. Como entradas y como lo documenta el PMBOK, tenemos el plan de la dirección del proyecto, que ahí ya hemos definido algunas cosas de nuestro proyecto, los recursos requeridos para las actividades, porque recordemos que este plan de recursos humanos se realiza después de que ya tienen realizado el plan de tiempo y el plan de costo. Entonces ya hay algunos recursos que han definido a partir de ese plan al identificar todas las actividades de su proyecto. Los factores ambientales de la empresa, que más adelante hay una pregunta, creo que es la siguiente sobre ese tema, y los activos de los procesos de la organización, que son propiamente los documentos de la organización que nos rigen como proyecto. Esto en cuanto a entradas, ya tendemos el chat, esto en cuanto a entradas propias del tema de recursos humanos. Ahora, ¿qué contiene ese plan? Lo que trabajamos en clase y el documento que les cargaron en el aula es básicamente lo que contiene el plan, el organigrama del proyecto, la matriz RACI que trabajamos, los roles y los perfiles, qué nivel de responsabilidad y de autoridad tiene cada uno de esos roles. Eh, Adicional a eso, recuerden que cuando ustedes ya están documentando esta parte, pues cuentan con una serie de hojas de vida, un proceso de selección, un tema de competencias, de experiencia, ya han definido algunas bases que en clase pues no, por temas de tiempo no alcanzamos a revisar, pero normalmente ya se cuenta con una base documental de este tema. ¿Qué más definimos allí? El tipo de contratación de todas las personas, cuál es el cronograma del proyecto, para qué el cronograma del proyecto, que es otra entrada, para revisar cuándo vamos a adquirir los recursos. Recuerden lo que les mencionaba en clase sobre el tema de los procesos de la organización propiamente en cuanto a selección. Si los procesos tardan un mes, 2 meses, todo eso tenemos que anticiparnos nosotros en la planeación y poder tener toda esa información antes para que nuestra planeación quede alineada y después no se nos desfase el ingreso de recursos y nos impacte el tema de actividades del proyecto. ¿Qué más documentamos allí? Las capacitaciones que requiera nuestro equipo, premios y reconocimientos, la seguridad que se le va a generar al equipo de trabajo, en todo el sentido, seguridad física, seguridad por ejemplo, en cuanto a parafiscales, si se va a pagar ese tema, todo ese tema de seguridad también se documenta allí. Voy a revisar la pregunta, ¿qué pasa si no se cumplen requerimientos solicitados a los interesados? Por ejemplo, si piden, ok, este tema es de interesados, entonces vamos a revisar si la pregunta sobre la información que se requiere para el plan de gestión está clara o tienen alguna otra duda al respecto sobre esta pregunta. Y continuamos con la pregunta que nos hace Jennifer. ¿Está clara la información que necesitamos? Yo sé que por temas de propios del crono, sí, creo que sí está clara. Me está preguntando Jessica que no han visto tiempo ni costos en este momento, pero en este momento, por tema de trabajo de grado, les han pedido Project Charter, gestión del alcance, planeación del alcance, perdón, y planeación de los stakeholders. No les han pedido aún planeación de los recursos humanos, ni de las comunicaciones. Entonces, van seguramente a solicitárselos en el momento en que ya hayan podido trabajar el tema de tiempo y costo. ¿Está claro, Jessica? De pronto, para complementar tu pregunta, sí, cuando revisamos recursos humanos, nos puede afectar temas de tiempo y costo que ya tengamos definidos. ¿Por qué? Porque podemos identificar un recurso que en el momento de la planeación del alcance y de la planeación del tiempo no habíamos identificado, y eso pues efectivamente nos lleva a modificar alguna actividad, alguna responsabilidad de alguna actividad y propiamente algún costo que es el que está asociado a ese recurso humano. Yo voy a retomar la pregunta que nos hace Jennifer. Dice, ¿qué pasa si no se cumple un requerimiento solicitado de los interesados? Por ejemplo, si piden contratar un personal específico para el proyecto, pero el sponsor no acepta. Un requerimiento solicitado de los interesados. En ese caso propio que pones de ejemplo, como que un interesado solicite un recurso y el sponsor no lo apruebe,
Pues eso más que habrá que gestionar de alguna manera su expectativa, su necesidad. Digamos, por qué estaba solicitando ese recurso, de pronto qué bondades o eh, qué exalta de su perfil para poder buscar un recurso que tenga un perfil similar y pues pueda suplir digamos, su expectativa frente a ese recurso. Mm, Casi nunca dejan algo para incentivos, es cierto. Casi nunca dejan algo para incentivos. Lo que uno puede hacer es mapearlo desde el principio para que quede dentro de la planeación y que no quede después como durante la ejecución, listo, si cumplimos el cronograma a tiempo, entonces hay una remuneración adicional o algo, porque ahí sí es más difícil de gestionar, pero se pueden proponer desde la planeación para que el sponsor pues lo apruebe y el proyecto tenga ese rubro presupuestal para ese tema de incentivos. Digamos que la metodología no te habla de incentivos, sino del tema de bonificaciones y temas para el personal que puedas definir. Recuerden que siempre nos tenemos que alinear a las políticas y todo lo que la organización tenga definido. Si en la organización no se manejan ese tipo de bonificaciones, como el ejemplo que en algunas clases les di sobre, por ejemplo, trabajar hasta mediodía los viernes, y la organización no maneja esos temas, pues posiblemente como proyecto no podamos implementarlos. Siempre pues debemos alinearnos a lo que la organización tenga definido propiamente. ¿Está claro, Jessica? Jennifer, perdón. Vale, nos pregunta Jessica si en el plan de gestión de los interesados se debe utilizar alguna herramienta para definir la comunicación. Entonces, en este plan no defines la herramienta de la comunicación, eso propiamente lo defines en el plan de comunicaciones, en el cual traes todos los interesados y los recursos del proyecto. Y como trabajamos la matriz, empiezas a definir quién va a comunicar, qué va a comunicar, a quién se lo va a comunicar, ahí sí defines la frecuencia, el método, el modo, todo el tema de comunicación queda documentado de esa manera. En el plan de stakeholders solamente defines la estrategia que vas a generar para monitorear y mantener al stakeholder satisfecho. ¿Está claro, Jessica? Bueno, yo creo que mientras Jessica nos dice sí, Ok, le quedó claro, listo. nos dijo, ok. Entonces continuemos con otra de las preguntas previas. Nos dicen, aún no me es claro el término factores ambientales de la empresa. ¿Podría por medio de ejemplos explicármelo? Listo, entonces, factores ambientales de la empresa. En el PMBOK encuentran en el capítulo 2. En el numeral 2.1.5 propiamente qué significan los factores ambientales de la empresa. Este capítulo se refiere a la influencia de la organización sobre el proyecto. Entonces, como factores ambientales, ejemplos, hay, está la cultura, la estructura, el gobierno de la organización, los estándares que están ellos trabajando, por ejemplo, de calidad, los códigos de conducta, los estándares que manejan para productos, la infraestructura, por ejemplo, en algún grupo nos compartían que estaban haciendo alguna remodelación en su organización, remodelación física, y no era posible que estuviera en la misma área todas las personas que trabajan en esa área. Entonces, esos son temas de la organización que propiamente se tienen en cuenta en el tema del proyecto. Recursos humanos existentes. Ya estamos en una organización y tenemos unos recursos humanos que podrían trabajar tiempo completo o parcialmente en un proyecto. Entonces, si tenemos esa base de datos allí, pues debemos también tomarle, revisar cómo, qué habilidades tienen las personas, qué disciplinas, qué conocimientos. A partir de eso también podemos definir de pronto nuestros propios perfiles para el proyecto y salir a contratar las personas externamente, cómo son las políticas de contratación, las políticas de pago, todos esos son los factores ambientales de la organización que afectan el proyecto. Entonces yo les mencionaba que ustedes pueden proponer algo que en la organización no se realice, pero obviamente necesitarían la aprobación de la dirección general o del gerente general de la empresa para que el proyecto tuviera una propia gobernabilidad diferente. No significa que no se pueda hacer, significa que siempre debemos alinearnos a la organización. Si la organización no nos permite hacer este tema, pues debemos retomar lo que ellos tienen definido. Gracias, Marta. Continuamos con Jessica. Otra pregunta que formula nos dice, ¿es necesario que las estrategias que se generan
se identifique el responsable y la fecha en la que se debe ejecutar la actividad. Esas estrategias, pues como tal en la estrategia podrías definirla completa, quién la va a hacer, cuándo la va a hacer, pero finalmente la estrategia se te va a convertir en un plan de acción que debes documentar en el cronograma como tal, como una actividad que vas a hacer frente a esos interesados. No significa que dentro de la definición de la estrategia no puedas escribir no sé, mantener informado a través de, es un ejemplo, mantener informado a través de correo electrónico diariamente al gerente del proyecto. eh, Esto lo va a realizar el ingeniero de planeación. No significa que la estrategia no puedes definirla de esta forma, pero sí quiero hacer la claridad de que estos planes de acción deben llevarlos directamente a cronograma como una actividad que debe realizar esa persona. Gracias, ¿Está Marta. claro? Jessica, Vale. ¿tienes de pronto alguna otra inquietud respecto a eso? ¿Te quedó claro? Ok, vale. Bueno, entonces continuemos con otra de las preguntas. ¿Qué funcionalidad tienen los cronogramas de recursos? Listo, entonces recordemos, ya se los mencioné ahorita cuando les dije que necesita el plan de recursos humanos. El cronograma del proyecto nos da una serie de fases o de entregables que debemos cumplir en un tiempo determinado. Entonces, esas fases y entregables son las que nos van a hacer a generar esa identificación de recursos humanos que necesitamos. Entonces, ¿qué funcionalidad tiene el cronograma de recursos? Que nosotros podamos tener los recursos en el momento que los necesitamos para que ejecuten su actividad. Recuerden que hablábamos no solamente del recurso humano, sino del recurso físico que necesita esa persona para elaborar su tarea. Si va a necesitar un computador, unos audífonos y un celular, el día que esa persona está contratada debe tener esos recursos físicos, porque si no, pues tenemos unos tiempos muertos que estamos pagando como proyecto. Entonces, esa es la funcionalidad del cronograma de recursos, que podamos alinear al plan de tiempo el ingreso de nuestros recursos propiamente que necesitamos para ejecutar todas las tareas. Gracias, Marta. Bueno, tenemos por acá otra. ¿Nos recomienda hacer una matriz de desempeño de trabajo realizado para el equipo de trabajo de grado o cómo debemos monitorear el desempeño del trabajo? Entonces, yo no recomiendo una matriz de desempeño, yo les recomiendo que definan indicadores de gestión en su propio equipo de trabajo. Por ejemplo, eh, qué desarrollo de habilidades gerenciales esperan que tengan las personas del grupo de trabajo. Identifiquen qué necesitan como equipo y vayan midiendo que eso se vaya dando en el transcurso del desarrollo del trabajo de grado. Por ejemplo, indicadores de cumplimiento de entregables. Cada uno se distribuye de acuerdo a lo que el gerente determine algunas actividades para llevar a cabo los entregables del proyecto. Entonces, esos entregables pueden tener una medida de cumplimiento, por ejemplo, por persona. Y así van midiendo el desempeño del equipo de trabajo, no con una matriz de desempeño, sino más bien con unas métricas y unos indicadores, pues sería mi recomendación frente a esa pregunta. Gracias, Marta. Invitamos a nuestros participantes, Andrea, Jennifer, Mauro, Natalia y Jessica, a que generen sus preguntas e inquietudes a través del chat. Lo tenemos habilitado. También, si quieren, pueden activar su micrófono y preguntar directamente. Mientras tanto, continuemos con otra pregunta. ¿Hay indicadores para medir si una persona cumple o no sus tareas? En caso de sí haber estos indicadores, ¿se ponen en la planeación de recursos humanos y stakeholders? Entonces, los indicadores de seguimiento que nos define el PMBOK en cuanto a las tareas, propiamente es el del SPI. Este indicador que nos muestra el cumplimiento de lo que hemos ejecutado frente a lo que hemos planeado y qué desviación se encuentra entre estas dos variables. Esa sería propiamente la medición de las tareas. No se documenta en la planeación de recursos humanos, va propiamente en el tema de seguimiento, ejecución y control del proyecto cuando miramos los resultados de esos indicadores.
Ok, Sin embargo, como les dije ahorita, pues se pueden definir también indicadores propios para cada uno de los recursos en cuanto a los entregables que tienen que generar. No significa que no puedan de pronto generar un indicador de calidad frente a ese tema aparte. listo, Marta, mil ¿Listo? gracias. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta. Dice, ¿podrías darme un ejemplo de actividades que pueden tener un programa de bienestar? Sí, ejemplo real, Universidad del Bosque. Eh, la Universidad del Bosque tiene talento humano y bienestar universitario. Bienestar universitario no solo se enfoca en el bienestar de los estudiantes, sino también en el bienestar de sus colaboradores. ¿Qué programas tienen ellos? Por ejemplo, para anunciarles algunos, ellos tienen eh, 2 horas laborales de la semana. Las personas pueden dedicarse a hacer algún otro tipo de actividad, como algún tipo de deporte, ya sea baloncesto, gimnasio, spinning, música, danzas, cualquier tipo de actividad diferente a su actividad laboral. Estas 2 horas son dentro del horario laboral. Entonces, Bienestar Universitario genera unos horarios específicos de estas actividades y el personal administrativo, docente, se puede inscribir para asistir a esa actividad de acuerdo a las horas acordadas con su jefe y frente a este programa. eh, ellos se inscriben y asisten a hacer sus actividades distintas a lo que es laboral dentro de su propia jornada. Otro ejemplo es la integración de los programas para los hijos de colaboradores, de estudiantes, de administrativos. También hay muchas jornadas de promoción y prevención en salud que son gratuitas, vacunaciones, exámenes médicos. Entonces, ese es un ejemplo propio de lo que puede tener un programa de bienestar en una organización y que como proyecto obviamente puede adoptarse. Gracias, Marta. Bueno, tenemos en el chat, Jennifer Patiño nos pregunta, cuando se realiza el organigrama del proyecto, ¿se incluye solo el equipo de gerencia o todos los que intervienen en el proyecto? En ese organigrama del proyecto van todos los que intervienen en el proyecto, no solamente la gerencia como tal. Gracias, Jennifer. Por favor, a través del chat, infórmanos si te quedó claro, si tienes de pronto alguna otra duda respecto a ello. Jessica, De mientras tanto, pronto, nos para pregunta. hacerlo, de pronto agregar allí, si recuerdan cuando yo les mencionaba el tema de proveedores, a veces uno no lo deja incluido, pero a partir de la ejecución del proyecto va incluyéndolos porque finalmente se vuelven un tema interno de gestión propio del gerente, sí, pero el proveedor tiene un entregable propio para el proyecto en algunos casos. Entonces, en ese caso, digamos, para que no quede solamente el equipo de gerencia, también hay proveedores, hay otras personas que participan en el proyecto y sí deben estar incluidas en el organigrama. Ok, Marta, respecto a eso, a mí me surge una pregunta y precisamente para mi proyecto de grado. Inicialmente no contemplamos el tema de proveedores dentro de este organigrama, pero pues sí, sí los vamos a tener sobre todo finalizando el proyecto. Entonces ahí nos tocaría hacer como un versionamiento del plan e irlo actualizando a medida que vayamos haciendo uso, digámoslo de algún modo, de estos proveedores. Sí, ahí deberías incluirlo en el organigrama del proyecto. Si lo vas a tener como al final, igual es eso. A veces uno no los identifica en un comienzo o algo. Si los dejas como fuera del organigrama, al menos un coordinador de compras dentro del proyecto, por ejemplo, para que sea el que tenga el contacto directo con esos proveedores. No sé si mapeaste de pronto ese coordinador de compras en tu organigrama. Sí, en nuestro organigrama, digamos que sí tenemos un coordinador, pero está como el coordinador de monitoreo y seguimiento, se llama así en nuestro caso. Y es la persona encargada de coordinar pues todo el tema de proveedores, de compras, de adquisiciones para el proyecto. Ok, desde que esa función esté definida en el rol de esa persona, no habría necesidad de incluir al proveedor propiamente porque ella es la que le va a hacer el seguimiento a todo lo que el proveedor debe entregar. Ok, ¿Sí? vale, mil gracias. Sí, Bueno, vale, listo. continuamos con Mauro. Nos Jessica dice, tenía otra pregunta ok, antes de Jessica, Mauro. discúlpame. Para el plan de Ujú. gestión de interesados, ¿se debe describir todos los procesos? No entiendo tu pregunta, Jessica. De pronto si puede ser un poco más específica. ¿A qué te refieres con describir todos los procesos?
Si quieres, vamos continuando con la de Mauro, de pronto mientras Claro Jessica que nos... sí. Continuamos con la de Mauro mientras Jessica nos hace llegar un poco de explicación acerca de su pregunta. Mauro nos dice, ¿cuál es la mejor manera de gestionar la dedicación del recurso del proyecto? En mi empresa se asigna el recurso 100% durante toda la jornada laboral y se va ajustando durante el proyecto. ¿Cuál es la mejor práctica? Gracias. La mejor manera de gestionar la dedicación del recurso del proyecto. Pues eso está directamente alineado con las actividades que tenga tu recurso a cargo. Bueno, se nos cayó la conexión con Marta, sin embargo ya estamos revisando qué pasó y le solicitamos en unos minutos mientras Marta restablece su conexión. Sin embargo, también pueden seguir enviando sus preguntas, sus inquietudes a través del chat. Ya está de nuevo uniéndose Marta, esperemos unos segundos mientras afirma la conexión. Agradecemos por su paciencia y colaboración. Estamos hablando acá con Marta por interno, si en efecto tiene problemas con su conexión, pero ya está intentando nuevamente conectarse. Por favor, esperemos unos minutos más a que logre establecer nuevamente la conexión para continuar con la sesión y continuar sobre todo con las preguntas e inquietudes que tengamos.
Mientras Marta nuevamente se conecta, estamos a través del chat, vamos a enviar la encuesta de satisfacción del café tutorial para que por favor nos colaboren diligenciándola. Esta encuesta, pues, como sabrán, es muy importante para el desarrollo de las sesiones. Allí también podrán indicarnos pues, sus comentarios, los temas de pronto que tengan pendientes o que quieran que hagamos alguna otra sesión de café tutorial para tener mayor claridad, pues todo esto es bienvenido. Ya está nuevamente uniéndose Marta. Hola Marta, ya estás de nuevo, ¿nos escuchas? No te escucho muy bien. Ahí nos escuchas un poco mejor, se cayó la conexión, pero bueno, acá estamos Hola. para dar continuidad. Listo, ya te escucho de nuevo. Listo, bueno, entonces mira, continuemos y vamos con la pregunta de Mauro que nos decía, ¿cuál es la mejor manera de gestionar la dedicación del recurso del proyecto? En mi empresa se asigna el recurso 100% durante toda la jornada laboral y se va ajustando durante el proyecto. ¿Cuál es la mejor práctica? Gracias. Sí, Mauro, estaba diciéndote que usualmente la asignación del recurso se da de acuerdo a las actividades de cronograma y los tiempos que necesitamos de ese recurso. De hecho, a veces, y lo que normalmente pasa es que no nos dan los recursos necesarios y cuando ajustamos nuestro cronograma y miramos el balanceo de recursos, están todos sobreasignados de tareas. Entonces, si tú tienes la posibilidad de que te asignen el recurso 100% en la empresa, pues sería usual que todas las actividades estén alineadas a ese 100% que pueda dar el recurso para el proyecto. Gracias, Marta. Bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, si existe información confidencial, ¿cómo se gestiona la planeación de comunicaciones? ¿Debemos colocar el nivel de confidencialidad? Entonces, sí, recuerden que eh, cuando vimos comunicaciones, yo les dije pues que era importante mirar qué información era confidencial, de acuerdo a eso, revisar dónde la íbamos a almacenar, cómo la íbamos a disponer para las personas que tuvieran o necesitaran el acceso a esa información. Adicionalmente, ¿quién es el encargado de compartir esa información confidencial? No todos podrían compartirla, ni todos los que de pronto tengan acceso a ello podrían compartirla. Entonces, toda esta trazabilidad se debe documentar dentro del plan de comunicaciones. Ahí yo les hice la claridad de que yo les di la tabla, la matriz de comunicaciones, que es lo que más necesitan para el plan, pero no significa que esa matriz va sin una redacción previa de cómo van a manejar estos temas, por ejemplo, de confidencialidad, de agendamiento, de reuniones, de divulgación de documentos, de divulgación de entregables, todo ese tema queda documentado allí propiamente dentro del plan en una redacción. Ok, Marta, mil gracias. Bueno, ya nos vamos acercando al final de la sesión. Invitamos nuevamente a nuestros participantes a que por favor a través del chat nos hagan llegar sus dudas, inquietudes. También estamos enviando la encuesta de satisfacción para que por favor la diligencien. El link está a través del chat. Lo estamos enviando en este momento y bueno, continuamos con las preguntas. ¿Es recomendable medir el desempeño de trabajo de los empleados por entregables y no por horas de trabajo? Yo sugiero que lo midan por entregables porque finalmente en un proyecto debemos estar orientados a resultados. Un caso real y que creo que a todos lo hemos evidenciado en algún proyecto o en la misma organización donde trabajamos, a veces se exige un horario laboral de, voy a decir, 7 a 5 de la tarde, no significa que en esas horas la persona está siendo productiva. A veces hay personas allí, pero no están siendo productivas en ese horario. Entonces, yo sugiero que lo midan en cuanto a entregables más que horas de trabajo o de pronto horas hombre dedicadas al proyecto, porque finalmente les puede dar de pronto un dato errado. Puede que estén todas las horas cumplidas y los entregables estén mostrando un atraso.
Entonces sería mejor medirlo en cuanto a entregable como tal. Bueno, Marta, gracias. Tenemos otra pregunta que nos hicieron llegar a través del formulario de preguntas previas. Nos dice, ¿cómo diferencio en el plan de recursos humanos de un proyecto la gestión que debo hacer para los interesados y para las personas que hacen parte del equipo del proyecto? Porque según entiendo en el plan de recursos humanos incluyo los interesados. Entonces ahí hay varias preguntas dentro de eso. Entonces, en el plan de recursos humanos, lo que hacen es identificar los participantes y ejecutores de las ejecutores principales del proyecto. Perdón, un segundo. Eso es lo que hacen en el plan de recursos humanos. Ahora, ¿son interesados estas personas que están identificando en este plan? Claro que sí, porque recuerden que los interesados son todos aquellos que se vean afectados o puedan afectar nuestro proyecto. Y el equipo de recursos humanos de nuestro proyecto claramente puede afectar el proyecto, el desempeño, la ejecución, el cierre, cualquier etapa del proyecto. Entonces, sí son interesados. ¿Tienen que llevar esta identificación de recursos humanos al plan de interesados? Sí, tienen que llevar al plan de interesados. Eh, pero no significa que sean los únicos interesados del proyecto. Hay interesados externos, hay interesados que no participan directamente, pero que tenemos que tener mapeados. Como ejemplo, les, eh, por ejemplo, para el trabajo de grado, un interesado propiamente es la coordinación del posgrado como tal. ¿Les puede afectar su proyecto? Sí, les puede afectar su proyecto, puede generar fechas nuevas, puede generarles exigencias en cuanto a entregables. Entonces, es un interesado que no van a mapear dentro de su equipo de recursos humanos, pero que sí puede afectar su proyecto. Recuerden que esa es la definición propia de interesados y es todo lo que debe ir en el plan de interesados. Todo aquel que pueda afectar o se vea afectado por el proyecto. Eh, Esto digamos, y pues hay otros externos como entes de control que yo les mencionaba, alcaldías, eh, secretarías, el mismo gobierno. Entonces, todo eso van en el tema de interesados, no solamente los recursos humanos del proyecto. De pronto la duda va más hacia que en el ejercicio que hicimos en clase tomamos el organigrama, pero adicional a eso yo les sugerí que incluyeran algún externo dentro del plan, porque finalmente no solamente es nuestro equipo de trabajo el único interesado como en el proyecto. Ok, Marta, bueno, y de pronto como recomendaciones generales acerca de la elaboración del plan como tal, de pronto pequeños tips que debamos tener en cuenta para esta parte de recursos humanos, comunicaciones y de stakeholders que nos podría sugerir. ¿Qué les sugiero? Bueno, recursos humanos que tomen las bases ya claras de qué perfiles necesitan y todo para que sobre eso construyan el resto del plan. No significa que todo lo que está en el plan que hicimos en clase es lo que tiene que tener el plan. Ustedes pueden incluso agregar otras cosas o quitar algunas que no les apliquen a su proyecto. No significa que eso sea pues una camisa de fuerza, simplemente es una guía pues que yo les comparto para que puedan trabajar el plan y no se les queden de pronto cosas que a veces uno se pasa, como las capacitaciones y eso, y cuando se da cuenta pues no tiene presupuesto para eso. En cuanto a comunicaciones, eh, ahorita tuvimos un caso de lo que les mencionaba. A veces la virtualidad ayuda bastante, pero no es tan fácil de que funcione de manera eficaz. Entonces se cae la red, algo pasa y se nos corta la comunicación y todo. Entonces siempre traten de definir, esa es la recomendación general de comunicaciones, traten de definir que ese modo de comunicación, ese método que van a usar realmente es efectivo para todo el proyecto y no que se les queden de pronto frentes sin cubrir con los métodos que están definiendo. Y para los stakeholders que se enfoquen bastante en las estrategias y no descuiden durante la ejecución del proyecto el monitoreo de esos stakeholders, porque definitivamente no se comportan de la misma manera durante todo el proyecto. Ellos van cambiando de acuerdo a lo que el proyecto les va impactando y si es o les va entregando en caso de expectativas y necesidades. Entonces, la recomendación general del plan de interesados o de la gestión de interesados es esa, que durante el monitoreo pues no descuiden ese seguimiento propio de los interesados. Marta, mil gracias. Creo que por el momento pues no hay más preguntas, no nos han hecho llegar más preguntas a través
del chat ni de las preguntas previas que generamos. Leímos las que teníamos, las que te hicimos llegar. Sí. Agradecemos, pues te agradecemos a ti el tiempo, sabemos que es un esfuerzo, sobre todo la hora. Y también agradecemos a las personas que nos acompañaron, a Andrés Ríos, Mauro, Natalia, Jessica, Steffi, bueno, Andrea y Jennifer que ya abandonaron la sesión. Los invitamos Ujú. nuevamente a diligenciar la encuesta de satisfacción. Y bueno, Marta, no, pues mil gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu compromiso. De verdad que estos espacios son pues de gran ayuda, sobre todo para aclarar dudas y, por ejemplo, en nuestro caso que estamos en segundo semestre ya con el tema del proyecto andando, pero aún así van surgiendo cosas. Claro que sí, ¿no? Con mucho gusto. Igual, cualquier duda yo les dije a ellos, pues te lo comunico a ti. De pronto, si tienen dudas en cuanto a sus temas, yo pues igual por correo les puedo colaborar en lo que necesiten frente a los temas de este módulo, digamos, Claro sobre que qué sí. trabajamos este semestre. Claro que Listo, sí, tienen Marta, toda no, mi pues disposición. mil gracias en verdad por tu tiempo, por todo. Y gracias a todos Bueno, nuestros vale. asistentes, espero que pasen una muy feliz noche y bueno, estaremos hablando pendientes a las próximas sesiones. Bueno, muchas gracias, Andrea, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego a todos.